Buenos días, docentes y estudiantes de las distintas instituciones del departamento. Mucho gusto, mi nombre es Johnny Alexander Perafán y hoy los voy a estar acompañando en la clase de matemáticas. Muy bien, esta es la clase número 14. Bueno, esta clase es la introducción a los números complejos. Los temas que vamos a ver el día de hoy son unidad imaginaria, operaciones con los complejos, que son las operaciones de la aritmética, la suma, la resta y el producto. Y una vez definido un elemento importante, la división, el conjugado de un número complejo, las propiedades y por último, el cociente o la división entre números complejos. Bueno, ¿qué nos lleva a estudiar los números complejos? Y es la solución de las ecuaciones algebraicas, de las que ustedes ya han resuelto en varias ocasiones ecuaciones de este estilo. Entonces, por ejemplo, miremos la primera ecuación, x al cuadrado más 16. Pues no la vamos a resolver, pero sabemos que las soluciones son 4 y menos 4, la podemos hacer factorizando. Pero lo que yo quiero que pongan cuidado es que hay algunas ecuaciones que, o por el tipo de ecuación, tienen soluciones en algún conjunto numérico. Entonces la primera tiene soluciones en los enteros, porque el número 4 y el menos 4 son números enteros, ¿cierto? Si decimos 4 al cuadrado nos da 16 y menos 4 al cuadrado también nos da 16. La que sigue, x al cuadrado igual a 25 cuartos. Entonces vemos que 25 cuartos es un número racional y las soluciones son 5 medios y menos 5 medios en el conjunto de los números racionales. La que sigue, x al cuadrado igual a 7, entonces también tiene dos soluciones, que son raíz de 7 y menos la raíz cuadrada de 7. Estas soluciones son irracionales. ¿Por qué? Porque el raíz de 7 y el menos raíz de 7 son números irracionales. Pero vemos que la última, x al cuadrado igual a menos 9, no le conocemos la solución. Y es aquí donde se introducen o donde salen los números complejos. Entonces, los números complejos resultan de ser muy útiles para hallar soluciones de ecuaciones algebraicas que no pueden ser resueltas en los números reales. Entonces fijémonos en esto, porque la primera ecuación, la segunda y la tercera, implícitamente nos están hablando de los números reales. Los números reales son el conjunto de números que conforman los enteros, los naturales, los racionales y los irracionales. Pero no habíamos visto este conjunto, el conjunto de los números complejos. Otra cosa, un detalle a destacar, y es, si vemos las ecuaciones que están dispuestas aquí para ustedes, después del igual, todos son cantidades positivas, pero la última es una cantidad negativa. Pero hasta ahí no hay mayor complejidad en que sea negativo. ¿Cuál es el detalle que la hace especial? El exponente de la x o de la variable, que es 2. Porque habíamos dicho en clases pasadas que no podemos conseguir que un número o una cantidad elevada al cuadrado nos dé negativa, ¿cierto? Habíamos convenido era en estas situaciones. Por ejemplo, menos 1 elevado al cuadrado nos va a dar 1. O por ejemplo, menos 2 elevado al cuadrado nos va a dar 4. ¿Cierto? Entonces habíamos dicho en clases pasadas que cualquier cantidad negativa con potencia par siempre en todos los casos nos va a dar un número o una cantidad positiva. Entonces esa es la motivación o lo que nos lleva a estudiar los números complejos. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos una ecuación o una cantidad elevada a una potencia par, en este caso al cuadrado, y que su resultado sea negativo?
Entonces ya con esto tenemos los elementos para decir por qué vamos a estudiar los números complejos, porque queremos dar solución a ecuaciones algebraicas que no tienen solución en los números reales. Bueno, entonces introducimos aquí la unidad imaginaria. ¿Qué es la unidad imaginaria? La unidad imaginaria puede ser usada para extender formalmente la raíz cuadrada de los números negativos, que era la cantidad, lo que acabamos de decir, lo que no es posible o lo que en los reales no funciona o no tiene o no tenía valor. Entonces, tenemos esta identidad y es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Fíjese que esto es una raíz cuadrada porque tiene, ¿cierto? Tiene índice 2 que no está, pero ya sabemos que es 2. Y la letra I del abecedario normal que nosotros, el latino de nosotros, es la que vamos a entender como unidad imaginaria. Así se va a llamar esta I. Y por definición, I es igual a raíz cuadrada de menos 1. Es decir, estamos hablando de esta cantidad. La igualdad que está al lado resulta de la definición de la unidad imaginaria. ¿Cómo? Pues si aquí elevamos ambos lados al cuadrado, es decir, tenemos I es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Y si elevamos ambos lados al cuadrado, es decir, I al cuadrado igual a la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado. Entonces, ¿qué nos va a resultar? Que I al cuadrado es igual, el cuadrado elimina la raíz por propiedades de la radicación y nos queda que I al cuadrado es menos 1. Entonces, aquí tenemos la otra igualdad. Entonces, estas igualdades que establecemos nos sirven para expresar los números complejos en términos de la unidad imaginaria. ¿Listo? Entonces, cuando un número complejo es porque tiene la unidad imaginaria. Entonces, ahora sí, les acabé de contar, la unidad imaginaria nos sirve para extender formalmente la raíz cuadrada de los números negativos. Entonces, fijémonos. Por ejemplo, ¿qué es raíz cuadrada de menos 9? Que en los reales no tenía valor, ahora en los complejos va a tener valor. ¿Cómo podemos expresar el menos 9? El menos 9 lo podemos expresar como menos 1 por 9. Y por propiedades de la radicación, teníamos una propiedad que decía que la raíz cuadrada de un producto es igual al producto de las raíces. Esto era una propiedad que conocíamos de la radicación. Entonces, aquí podemos aplicarla y esto es raíz cuadrada de menos 1 por la raíz cuadrada de 9. ¿Qué tenemos aquí? Raíz cuadrada de menos 1. ¿Y qué es la raíz cuadrada de menos 1? Acabamos de decir que la raíz cuadrada de menos 1 es la unidad imaginaria. Entonces esto nos da I y la raíz cuadrada de 9 sabemos que es 3. Porque 3 por 3 o 3 al cuadrado es 9. Y ya, ¿cómo lo podemos expresar? 3i por 3 o 3i, como en un orden pues más común. Bueno, otro, por ejemplo, raíz cuadrada de menos 16, aplicamos lo mismo, menos 1 por 16, la misma propiedad de los números, de lo racional, de la radicación. Y aquí tenemos raíz cuadrada de menos 1 y la raíz cuadrada de 16 es 4. ¿Y cómo lo podemos expresar? 4i. Listo. No necesariamente hay que trabajar con raíces cuadradas exactas. Por ejemplo, podemos tener la raíz cuadrada de 2, de menos 2, y la podemos expresar así. Lo mismo, menos 1 por 2
la misma propiedad de la radicación, y la raíz cuadrada de menos 1 es i, y raíz de 2, como no es exacta, lo dejamos expresado, es decir, esto nos queda raíz de 2i. Listo, entonces así es como extendemos la raíz cuadrada de los números negativos mediante la unidad imaginaria. Muy bien. Esto es una aplicación de la potenciación a la unidad imaginaria, y es las potencias de i, o los exponentes de i, o a las cantidades que está elevado i. Entonces, i a la 1 ya sabemos que nos da i, o que es la raíz cuadrada de menos 1. I al cuadrado ya sabemos cuánto nos da, ¿cierto? En la igualdad anterior establecimos que i al cuadrado es menos 1. Entonces, i al cuadrado nos da menos 1. Muy bien. ¿Cuánto será i a la 3? Entonces, con la ayuda de las propiedades, ¿cierto? Estas propiedades de la potenciación. Cuando tenemos la misma base multiplicando, los exponentes se suman. Eso es una propiedad de la potenciación. Pero como es una igualdad, ¿cierto? La podemos aplicar tanto de izquierda a derecha, o la podemos aplicar de derecha a izquierda. Es decir, si tengo la misma base multiplicando, sumo los exponentes. O si tengo una base con elevado a una suma, lo escribo en multiplicación. Entonces, mire cómo puedo escribir i a la 3. I a la 3 lo puedo escribir como i al cuadrado por i, o por i a la 1. ¿Cierto? I a la 3 es i al cuadrado por 1. Si nos devolvemos con la propiedad, es la misma base. ¿Qué hacemos? Sumamos los exponentes, y los exponentes son 2 más 1 daría 3. ¿Y qué fue lo que hicimos? Utilizamos esta propiedad de la potenciación y reescribimos la potencia como un producto de la misma base. Entonces, de aquí que tenemos i al cuadrado, lo conocemos que nos da menos 1. Y la i ya sabemos que es i. Menos 1 por i da menos i. ¿Listo? Entonces, hasta ahora, ¿qué tenemos? Introducimos la unidad imaginaria. ¿Qué es la unidad imaginaria? La unidad imaginaria es lo que nos permite extender la raíz cuadrada de los números negativos. ¿Por qué nos interesa la raíz cuadrada de los números negativos? Porque habíamos dicho que para resolver ecuaciones como esta, necesitamos los números complejos. ¿Por qué? Porque en los reales no encontramos que un número elevado al cuadrado nos dé negativo. Eso es lo que tenemos. Entonces, por eso se hace necesario introducir otro conjunto de números, y es los números complejos. Cuando hablamos de números complejos, tenemos que definir la unidad imaginaria. Porque para formar un número complejo necesitamos la unidad imaginaria. ¿Qué es la unidad imaginaria? La unidad imaginaria es la expresión o la cantidad que nos permite extender la raíz cuadrada en números negativos, porque antes definíamos la raíz cuadrada solo para los números positivos. Entonces aquí, esto en los números reales no tiene valor, no está. Pero ahora, como estamos haciendo la introducción a los números complejos, entonces dijimos, la unidad imaginaria por definición es raíz de menos 1.
Entonces vamos a expresar un número real, lo vamos a expresar en términos de la unidad imaginaria porque está dentro de la raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de los números negativos no es un número real. Es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, ¿cómo expresamos un número negativo? Lo expresamos como menos 1 por el número. Menos 9, ¿cómo se expresa? Como menos 1 por 9. Si hacemos la multiplicación, 1 por 9 da 9 y el menos es el menos que inicialmente está. Por propiedades de la radicación, ¿cierto? Teníamos que la raíz cuadrada de un producto era igual al producto de las raíces. Entonces acá tenemos la raíz cuadrada de un producto. ¿A qué es igual? A la raíz, al producto de las raíces cuadradas. Raíz cuadrada de menos 1, ya es la definición de la unidad imaginaria. ¿Cuánto da? I. Entonces este raíz cuadrada de menos 1 lo cambiamos por I. Y la raíz cuadrada de 9 es 3. I por 3 lo podemos escribir como 3i. Lo mismo hicimos con el raíz cuadrada de 16 y lo mismo hicimos con raíz cuadrada de menos 2, porque dijimos que no necesariamente vamos a tener raíces cuadradas exactas. También podemos tener raíces de números que no sean exactas, es decir, que son irracionales. Entonces solamente hacemos la expresión con el menos 1. ¿Para qué el menos 1? Para poder generar la unidad imaginaria. Aplicamos la propiedad de la radicación y listo. Cambiamos raíz cuadrada de menos 1 es i, porque esa es la igualdad, esa es la definición de la unidad imaginaria, y ya lo expresamos como raíz cuadrada de 2 por i. Hasta ahora es lo que tenemos. Muy bien. ¿Qué es esto? Esto es una aplicación de la unidad imaginaria. ¿Por qué? Porque le vamos sumando elementos de otros conceptos que ya habíamos trabajado antes. ¿Qué concepto está aquí? La potenciación. En clases pasadas ya habíamos trabajado las potencias, pero las potencias de números reales. Por ejemplo, habíamos trabajado la potencia cuánto es 2 a la 3, cosas de estas, pero aquí nos interesa es de los números complejos. Y como ya introducimos la unidad imaginaria, entonces vamos a hablar de las potencias de la unidad imaginaria. Entonces, i es i o raíz cuadrada de menos 1, porque así lo definimos. I al cuadrado nos da menos 1. Aquí ya habíamos explicado por qué la i al cuadrado nos da menos 1. ¿Qué fue lo que hicimos? Partimos de la definición de la unidad imaginaria, elevamos ambos términos al cuadrado, el cuadrado elimina la raíz cuadrada porque eso es una propiedad de la radicación, o porque esto lo escribimos como menos 1 a la 1 medio, total queda menos 1, o sea, i al cuadrado es menos 1. Aquí voy. Ahora necesito i a la 3, entonces, ¿cómo voy a expresar cuánto, o cómo quiero saber cuánto nos da i a la 3 en términos de lo que conozco? Entonces lo expresé como el producto de i al cuadrado por 1. ¿Por qué? Porque hay una propiedad de la potenciación que nos dice que si tengo la misma base multiplicando, sumo los exponentes. Yo aquí me devolví. Tenía el 3, es como haber expresado al 3 como en la suma de 2 más 1. Entonces, 2 más 1 es 3. Y aquí, en lo puedo trabajar o lo puedo expresar con esta propiedad de la potenciación. ¿Cómo nos queda? Nos queda i al cuadrado por i a la 1. I al cuadrado ya sabemos que es menos 1. Entonces nos queda menos 1 por i, y menos 1 por i da menos i. Listo. Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿cómo expreso i a la 4? Entonces me puedo valer del mismo argumento que estoy usando. Y lo puedo expresar como i al cuadrado por i al cuadrado. I al cuadrado ya sabemos que es menos 1. Entonces nos va a quedar menos 1 por menos 1. Y menos 1 por menos 1, menos por menos da más, 1 por 1 da 1. Es decir, i a la 4 es igual a 1.
Si seguimos con la misma metodología, entonces preguntémonos cuánto será i a la 5. I a la 5 entonces será, lo podemos expresar como i a la 4, porque ya lo conozco, por i a la 1. ¿Por qué? Porque puedo escribir 5 como 4 más 1, o también como 3 más 2. Y ya tenemos i a la 3 y tenemos i a la 2, es decir, no es la única manera. I a la 4 lo acabamos de encontrar, que nos dio 1, i a la 1 es i. Entonces 1 por i nos da i. Y ya empiezan a aparecer potencias un poco ya más grandes, ya donde ya no, o sea, ya no nos hace o no es como muy acertado seguir esta modalidad, porque entonces como escribiría i a la 2, podría ser como i a la 4 por i a la 4 por i a la 4, pero entonces cuando llegue a i a la 99, i a la 4, no, o sea, ya vamos a llegar a cantidades que se vuelven muy grandes. Entonces ya esto de expresarlo en términos de los anteriores no nos es tan útil. Pero con esto tenemos algo, y es i es i. I al cuadrado es menos 1. Entonces tenemos i menos 1. Vamos en orden. I a la 3 es menos i. I a la 4 es 1. I a la 5 es i. Es decir, i a la 5 retorna otra vez a i. ¿Cierto? Mire, lo que le estoy diciendo es esto. Tenemos i menos 1. Aquí tenemos menos i. Aquí tenemos 1 y aquí volví a i. Entonces, esto es i al cuadrado, i a la 3, i a la 4, i a la 5. Eso nos da una idea, y es que hasta i a la 4, es decir, hasta aquí, las potencias se vienen debatiendo entre i menos 1 menos i. Porque miren que i a la 5 ya retornó a i otra vez. Es decir, los resultados de las potencias siempre van a estar entre i menos i o 1 o menos 1. ¿Cierto? Mire que aquí los tenemos. I menos 1 menos i 1. Y volvimos ahí. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a aprovecharnos de esto. La potencia mayor hasta donde hay una diferencia es i a la 4, porque a partir de ahí se vuelve a repetir. Entonces, para expresar i al cuadrado vamos a hacer esta división. 32 lo vamos a dividir entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque hasta i a la 4 vienen distintos valores. A partir de ahí ya vuelve a retornar. Entonces, si hacemos la división, vamos a encontrar el comportamiento. Esto lo podemos expresar como el 4 en el 32 8 veces. 8 por 4, 32. A 32, 0. Entonces, el algoritmo de la división nos dice que 32 es igual a el cociente por el dividendo más el residuo. Entonces i a la 32 lo puedo expresar como i a la 4 por i a la 8 más 0. Bueno, 8 por 4 o 4 por 8. Esta es la misma propiedad. Cuando tenemos una potencia elevada a una suma, lo podemos expresar como una multiplicación. Aquí hay otra propiedad, y es esta. Potencia de una potencia. ¿A qué es igual? Es igual a la multiplicación. Entonces, acá tenemos una multiplicación. Me voy a devolver, lo voy a expresar como potencia de una potencia. I a la 0, ya sabemos que cualquier cantidad elevada a la 0 nos da 1. I a la 4, ya lo tenemos. I a la 4 nos da 1. ¿Cierto?
i elevado a la 4 nos dio como resultado 1. I a la 4 es 1. Entonces nos quedaría 1 a la 8 por 1. 1 elevado a la 8 nos da 1 por 1. Y 1 por 1 nos da 1. Es decir, i a la 32 es 1. Vamos a hacer i a la 53. Entonces aplicamos lo mismo. El 53 lo dividimos entre el 4. ¿Por qué entre el 4? Porque ya sabemos que hasta 4 los valores de los resultados de las potencias tienen un comportamiento. O es i, o es menos 1, o es menos i, o es 1. A partir de ahí vuelve a repetir. Entonces vamos a ir entre 4. 53 dividido 4, entonces el 4 en el 5 está una vez. 1 por 4, 4, a 5, o 4 menos 5, 1. Baja el 3, el 4 en el 13 está 3 veces. 3 por 4, 12, a 13, 1. Entonces tenemos cociente, residuo y divisor. ¿Qué nos dice el algoritmo de la división? Que el 53 lo podemos expresar como cociente por divisor más el residuo. Entonces i a la 53 nos va a quedar i a la 13 por 4 más 1. Y aplicamos las mismas propiedades que hemos aplicado. Una base elevado a una potencia, a una suma, se puede expresar como la suma de las potencias. Entonces es 13 por 4 por i a la 1. Acá potencia de una potencia, i a la 4 por i a la 13 por i a la 1. I a la 4 ya lo tenemos, i a la 4 es 1. Entonces nos queda 1 a la 13 por i a la 1. 1 a la 13 nos da 1 por i. Y 1 por i da i. Entonces i a la 53 nos da 1. Y les queda este de tarea. ¿Cuánto será i a la 99? Lo hacemos de la misma forma utilizando el algoritmo de la división. Dividimos 99 entre 4 y el resultado es menos i. Para que lo hagan. I a la 99 les debe de dar menos i. Bueno, aquí tenemos la definición de un número complejo. Ahora sí, entonces habíamos hablado de unidad imaginaria. Habíamos dicho que para expresar la raíz, para resolver ecuaciones de exponente par igualadas a un número, a una cantidad negativa, necesitamos introducir los números complejos. Introducimos fue la unidad imaginaria. Ahora tenemos la definición de un número complejo. Un número complejo se representa de la forma a más bi y nos dicen que tanto a como b son números reales. Pero esta cantidad b está acompañada de la i. ¿Y qué es la i? Ya dijimos que la i es la unidad imaginaria. La i es la unidad imaginaria. Entonces, un número complejo es un número que se expresa como la suma de dos números reales, pero uno de los dos va acompañado por la unidad imaginaria. Entonces, acá tenemos números complejos. Mire, tenemos el 2 más 4, el 2 y el 4 son números reales, pero el 4 es el coeficiente de la unidad imaginaria. Entonces son números complejos porque la suma o la resta de dos números reales, pero uno de los dos lleva la unidad imaginaria. Esta es la parte imaginaria del valor y
esto es la parte real. La parte imaginaria y la parte real. Por ejemplo, este número no tiene parte real, pues no la tiene escrita, pero sí la tiene, no está, implícitamente está y es el 0. Y el 0 sería su parte real y menos 3i sería su parte imaginaria. Entonces un número complejo es el que está acompañado por una parte real y una parte imaginaria. Y la parte imaginaria la distinguimos porque está con la unidad imaginaria. Ahora, tenemos que podemos distinguir entre números imaginarios y números imaginarios puros. Un número imaginario puro es porque no tiene parte real, es decir, solo se compone de la parte imaginaria. O, si queremos ser más rigurosos, la parte real. Para hablar de un número imaginario puro decimos que su parte real es 0. Mire que todos estos números son números complejos porque están conformados por un número real y la unidad imaginaria. No tiene parte real, pero si somos rigurosos decimos si la tiene y es un 0. Listo, entonces número imaginario puro es que solo tiene la parte imaginaria. Y un número imaginario es porque tiene parte real y parte imaginaria. Bueno, entonces aquí tenemos una igualdad de números complejos. Entonces los números complejos son iguales cuando su parte real es igual y cuando su parte imaginaria es igual. Entonces mire que este valor que hay aquí en la parte, esta expresión que hay en la parte izquierda es un número imaginario o un número complejo y este también lo es. Para que se dé la igualdad tiene que ser que la parte real sea igual a la parte real y la parte imaginaria sea igual a la parte imaginaria. Es decir, para que se dé la igualdad, 4 tiene que ser igual a x y x más 2y tiene que ser igual a 2. Porque ambas partes ya tienen la i, entonces no necesitamos igualar la i porque la i ya está en ambos términos. Lo que necesitamos es que el coeficiente de la unidad imaginaria, es decir, lo que acompaña a la i, sea igual. Pues de aquí ya nos resultó que la x es 4. Y de aquí podemos reemplazar 4 más 2y igual a 2. Y despejamos como sabemos despejar. El 4 está sumando, pasa al otro lado con signo contrario. Está positivo, pasa a negativo. 2 menos 4 nos da menos 2. Es decir, la y nos queda menos 2 sobre 2. Y menos 2 sobre 2 nos da menos 1. Entonces, para que la igualdad se dé, ¿qué tiene que pasar? La igualdad se da si la x es 4 y la y es menos 1. Ahora si reemplazamos, llegamos a, pues nos da la igualdad. 4 y x es menos 1, x es 4, 2 por menos 1 da menos 2, 4 menos 2 nos da 2. Muy bien. ¿Qué podemos hacer con los números complejos? Entonces habíamos dicho, con los números complejos o con los números imaginarios podemos hacer las propiedades de la aritmética. ¿Cuáles son las propiedades básicas de la aritmética? La suma, la resta y la multiplicación. Entonces, ¿cómo se suman? Entonces, para sumar, simplemente hacemos lo que hemos hecho con los polinomios, términos semejantes. Esto es a más bi más, como este paréntesis lo antecede el signo positivo, se puede expresar igual, entonces c más di y sumamos términos semejantes. ¿Cuáles son los términos semejantes? Los términos semejantes son las partes reales y las partes imaginarias. Es decir, estos dos y estos dos. Entonces podemos agrupar a más c más
BI más DI. Y listo. Así es la suma de números complejos. Podemos expresarlo como si sacáramos un factor común y, si se quiere. Pero la idea que hay aquí es que para sumar números complejos es la misma idea que traíamos de las expresiones algebraicas. ¿Qué sumábamos? Sumábamos términos semejantes. Aquí, ¿cuáles son los términos semejantes? Sería sumar las partes reales, que son el 3 y el 5, y sumar las partes imaginarias, que son el -4 y el 7. Entonces, recordemos, los números imaginarios se componen de su parte real y su parte imaginaria. ¿Cuál es la parte imaginaria? La que va acompañada de la unidad imaginaria. Entonces, la parte imaginaria es 4 y 7 y la parte real son 3 y 5. Para operarlos hacemos eso. Entonces sería 3 menos 4i más 5 menos 7i. Sumamos las partes, los términos semejantes, ¿cuáles serían? Las partes reales y las partes imaginarias. 3 más 5 nos da 8 y menos 4 menos 7, menos 4 más 7 nos da 3. ¿Cierto? Porque era más 7. Entonces sumé 3 más 5, 8, y menos 4 más 7 nos da más 3. Sumé estos dos, las partes imaginarias y las partes reales. Ahora la resta. La resta funciona de la misma manera. Si lo vamos a restar, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que el menos nos va a cambiar los signos. A menos BI, perdón, A más BI menos C menos DI. Fíjese que este menos que está antecediendo al paréntesis le cambia los signos a los términos que hay dentro. Entonces, podemos lo mismo, agrupamos términos semejantes, que son las partes reales y las partes imaginarias. Entonces, en un paréntesis agrupamos A menos C y en otro paréntesis agrupamos BI y DI. Entonces agrupamos BI menos DI. Y si queremos lo podemos expresar como un factor común I. Entonces sumar números complejos y restar números complejos es equivalente o es semejante a sumar expresiones o restar expresiones algebraicas. ¿Qué hacíamos? Sumábamos términos semejantes. Aquí, ¿qué nos da? Nos queda 2 más 3i. Y este menos cambia los signos del paréntesis. Entonces nos queda menos 1 menos 4i. Menos por más menos y menos por más menos. Ahora términos semejantes. ¿Cuáles son? Los términos semejantes son 2 y menos 1, 3 y menos 4. Muy bien, institución Emilio Valderrama, ya nos habían dicho el resultado. Nos da 1 menos 1i, que lo podemos expresar como 1 menos i. Muy bien, 2 menos 1 da 1 y más 3 menos 4 da menos 1 i. Muy bien, así se suman y se restan los números complejos. Ahora el producto.
Entonces, la misma idea que estamos manejando es como si estuviéramos operando términos semejantes. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos los productos de cada paréntesis, pero aquí hay un detalle a tener en cuenta. Entonces sería A por C más por más da más, A por DI nos daría A de I más BI por C nos daría CBI más por más da más, BI por DI nos va a dar B por D I al cuadrado. Es decir, cuando multiplicamos BI por DI, I por I es I al cuadrado. Y ya sabíamos que I al cuadrado, ¿a cuánto equivale? I al cuadrado equivale a menos 1. Entonces, esto nos queda A por C más A por D y más C por B y al cuadrado es menos 1. Entonces esto nos queda B por D por menos 1. Podemos reunir entonces. ¿Y cuánto es B por D multiplicado por menos 1? Nos da menos B por D. Entonces podemos agrupar las partes reales que son AC y menos BD. Más las partes imaginarias que son A por D más C por B. Y listo. Entonces, sumar números complejos, multiplicar números complejos y restar números complejos es hacer uso de las propiedades o lo que hacíamos cuando operábamos expresiones algebraicas. Aquí, ¿qué sería? 3 por 2 y 3 por 5. Más por más, 3 por 5, 15 y 4 por 2, 8. Entonces esto nos daría 8i y 4i por 5i nos da 20 i al cuadrado. Ahora sumamos los términos semejantes, pero i al cuadrado, ¿cuánto es? I al cuadrado es menos 1 y 20 por menos 1 nos da menos 20. O sea que aquí nos va a quedar 6 más 15i más 8i menos 20. Y ahora sí tenemos términos semejantes, partes reales y partes imaginarias. 6 menos 20 nos daría menos 14. Y más 15 más 8 nos da más 23i. Y ahí tenemos la multiplicación de números complejos. ¿Listo? Si está claro hasta ahí, entonces tenemos suma y resta de números complejos. Es simplemente llevarnos la idea o la base que es sumar términos semejantes. ¿Cuáles son los semejantes aquí? Las partes reales y las partes imaginarias. Con la resta es tener presente que el menos le cambia los signos a la agrupación y ya operamos lo mismo. Partes reales y partes imaginarias. Partes reales y partes imaginarias. En la suma lo mismo. Partes reales con partes imaginarias. Para la multiplicación, primero expresamos el producto como sumas, es decir,
aplicamos lo que ya sabíamos de descomponer factores como un solo polinomio. Entonces hacíamos la multiplicación y ya cuando tengamos la multiplicación sumamos términos semejantes. Y en la multiplicación se va a dar que i al cuadrado es menos 1, porque cuando multipliquemos las dos partes imaginarias nos da la multiplicación de los coeficientes 4 por 5, 20, y por i es i al cuadrado, pero sabemos que i al cuadrado ya lo teníamos desde antes, i al cuadrado es menos 1. Entonces cambiamos i al cuadrado por menos 1, multiplicamos y ya conseguimos la parte real, que serían el 6 y el menos 20, y la parte imaginaria, que serían más 15 más 8. Hasta ahí vamos bien. Solo hemos hablado suma, resta y multiplicación. Ahora con esto introducimos el conjugado de un número complejo. Entonces, el conjugado es simplemente cambiar el signo que está entre la parte real y la parte imaginaria. O, si queremos decirlo de otra manera, es cambiar el signo del coeficiente de la parte imaginaria. Entonces aquí lo tenemos. Si z es igual a a más bi, a es parte real, b parte imaginaria. Su conjugado es z conjugado y lo denotamos con una rayita encima. Es decir, si tenemos el complejo z igual, entonces a veces para referirnos a los complejos los denotamos con z. Entonces, por ejemplo, z es igual a 3 más 2i. El conjugado va a ser z y con una rayita horizontal sobre la z. ¿A qué es igual el conjugado? Entonces mira que está de positivo paso a negativo, lo que les acabo de decir. O cambio el signo entre los dos términos, o lo puedo decir, le cambio el signo al coeficiente de la parte imaginaria. Será 3 menos 2i. Vamos a ver aquí entonces, ¿cuál es el conjugado de 5 más 7i? Será 5 menos 7i. El conjugado de 5 menos 7i será 5 más 7i. Entonces, cuando hablamos de conjugado es cambiar el signo del coeficiente de el término imaginario, de la parte imaginaria. Aquí sabemos que está el 0 más 4i. Aquí decimos que esto es, como no tenía parte real, o porque la parte real es 0, es un imaginario puro. El conjugado sería 0 menos 4i. Es decir, menos 4i. El conjugado de 3. 3 es un número real, pero lo podemos escribir como 3 más 0i. Es decir, el conjugado sería 3 menos 0i, pero 0i es 0. Entonces el conjugado de 3 es 3. Es decir, en los números reales no tenemos conjugado. Tenemos inverso aditivo o inverso multiplicativo, pero no conjugado. Porque el conjugado, hablar de conjugado es distinto a decir el inverso. Es decir, es el número contrario donde la parte imaginaria tiene signo distinto. Listo, ese es el conjugado. Muy bien, institución educativa Emilio Valderrama, están muy atentos. Antes de yo dar la respuesta ya me las tenían todas. Ahora las propiedades de los conjugados. Esto es z por z con rayita, o sea, z con una línea horizontal encima significa el conjugado. ¿A qué es igual? A ver, recordemos algo que habíamos trabajado en clases pasadas que se llaman los productos notables. Y esto es un producto notable, la suma por la diferencia. Si ven, A es igual a BI es igual a BI, suma y resta, eso era un producto notable. Exactamente. Gaspar de Rodas, es una diferencia de cuadrados, muy bien. Entonces, ¿a qué es igual esto? Esto es igual a la 2 menos
BI a la 2. Entonces, cuando lo teníamos producto notable o en factorización, diferencia de cuadrados. Muy bien. ¿A qué es igual? Esto es igual a la 2 menos, y fíjese que aquí hay una multiplicación. Podemos usar esta propiedad de la potenciación, que cuando tenemos un producto elevado a una potencia, podemos distribuir el exponente para cada término. Es decir, aquí nos queda b a la 2 por i al cuadrado. ¿Y cuánto es i al cuadrado? Ya lo dijimos. I al cuadrado es menos 1. Es decir, esto nos queda i al cuadrado menos b al cuadrado por menos 1. ¿Cuánto nos da? A la 2 más b a la 2. Entonces esto ya se convierte, podemos decir que esto se nos convirtió en una suma de cuadrados. Entonces antes no podíamos factorizar las sumas de cuadrados, ahora sí, pero no se factorizaría en los reales, sino que se factorizaría en los complejos. ¿Cuánto da entonces? Entonces aquí tenemos 5 igual a 5 menos 7 más 7 igual a 7. Es decir, las partes reales son iguales y las partes imaginarias son iguales. ¿Qué cambia? Los signos. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando un número por su conjugado. Entonces no tenemos que hacer la operación completa, este por este, ya no, porque esto es una propiedad. Esto nos da la parte real al cuadrado menos la parte imaginaria al cuadrado. Esto nos da 25 menos 7 a la 2 por i a la 2. Y esto nos da 25 menos 49 i al cuadrado es menos 1. Y 49 por menos 1 es más 49. Muy bien. Da 74. Institución F. Gómez, Emilio Valderrama. Ya nos tenían la respuesta antes de yo llegar. Eso es. Muy bien. Ahora esta propiedad, la suma de un complejo más su conjugado. Entonces, ¿qué le pasa a este paréntesis cuando lo antecede un signo positivo? Entonces, ¿qué le pasa? Que no cambia, queda igual a más bi más a menos bi. ¿Qué nos pasa? ¿Qué le pasa a la parte imaginaria? Se eliminan porque están sumando y restando. Y a más a nos da 2a. Podemos decirlo de una manera, la suma de un número complejo y su conjugado nos da 2 veces la parte real. ¿Cuál es la parte real? El 5. Entonces esto nos va a dar 2 veces la parte real. ...74, sí, tienen razón. Yo dije 75, 74 y puse 75. Muy bien. Sí, tienen razón ustedes. Dijimos 74, ya me lo habían dicho y yo puse 75. Bueno. Con el conjugado entonces definimos el cociente o la división entre números complejos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es eliminar el complejo del denominador. ¿Y cómo se elimina? Con el conjugado. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos numerador y denominador por el conjugado del denominador. Es el conjugado del denominador. Entonces, por C menos DI dividido C más DI por
C menos DI. Entonces, para dividir números complejos, lo que hacemos es multiplicar numerador y denominador del cociente, lo multiplicamos por el conjugado del denominador. En el numerador nos queda la multiplicación de números complejos, es decir, nos queda A por C menos, ya habíamos dicho que B por D nos iba a dar, esto nos va a dar ¿cuánto? Menos B por D I al cuadrado, y como I al cuadrado es menos 1, entonces nos da más B por D. Y las partes imaginarias que van a ser BC menos A por D. Y en el denominador nos da la suma, ¿cierto? Porque ya lo acabamos de decir, la multiplicación entre un número complejo y su conjugado es igual al cuadrado de los números reales que lo conforman, es decir, la unidad imaginaria se desaparece. Entonces, si vamos a resolver el cociente, entonces ¿qué hacemos? Multiplicamos numerador y denominador por el conjugado del denominador. Y ya sabemos que el conjugado que es cambiar el signo del coeficiente de la parte imaginaria. Es decir, el conjugado es el mismo, pero no más, sino menos. Entonces multiplicamos numerador y denominador ¿qué nos queda en el numerador? 1 por 3, 3, y 1 por menos 4i nos da menos 4i. ¿Qué nos queda en el denominador? Nos quedará 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Tres menos 4i en el numerador. 3 al cuadrado nos da 9. 4 al cuadrado nos da 16. 9 más 16 nos da 25. Muy bien, ya por aquí en la institución educativa Emilio Valderrama nos dieron la respuesta. Y esto lo podemos expresar como 3/25 menos 4/25 y Gaspar de Rodas también nos había enviado la respuesta. Muy bien, así es. Ahora entonces les queda a ustedes de tarea que va a ser igual, ya lo están haciendo. ¿Por quién se multiplica? Por el conjugado del denominador. Como es negativo, se cambia a positivo. ¿Qué hacemos en el numerador? En el numerador multiplicamos. Entonces 1 por 2, 2. 1 por 4i nos da 4i. 2i por 2 nos da 4i. Y 2i por 4i nos da 8i al cuadrado. Y en el denominador nos da 4, ¿cierto? Que es 2 a la 2, o bueno, pongámoslo pues 2 a la 2. Más 4 a la 2. Listo, ya aquí sumamos i al cuadrado por cuánto se cambia, por menos 1.
Entonces nos queda 2 menos 8, porque i al cuadrado es menos 1, 8 por menos 1 da menos 8, y 2 menos 8 nos da menos 6. 4 más 4 nos dará 8i. Y abajo nos da 2 a la 2, 4, y 4 al cuadrado, 16. 16 más 4, 20. Muy bien. Muchísimas gracias por su asistencia, sobre todo por su participación, su paciencia, y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.